Lo escucho volumen. perfectamente, doctor. Buenos días. Ahí se lo escucha mejor. Bueno, este es el momento en el cual, si es su intención, puede decir unas últimas palabras. Así que si lo va a hacer, lo escuchamos. Le pido que hable lo más fuerte que pueda. Sí, muchísimas gracias, doctor. Voy a hacer entonces uso de este derecho de decir estas últimas palabras en relación a este juicio denominado 11-2. Me voy a dirigir, por supuesto, a los señores jueces del tribunal oral y especialmente también a las familiares de las víctimas de la tragedia y bueno, a todos los que están en el recinto en que ustedes se encuentran. Agradecer nuevamente la posibilidad de hacerlo por esta vía, dado que el traslado es sumamente penoso para los que estamos detenidos. Debo decir en primer lugar que nunca fue mi modo de argumentar en cualquier materia que tratara a través de razones personales o de mis propias creencias o mi fe religiosa. Hoy, debido a la perversa persecución política, mediática y judicial de la que soy objeto desde el 10 de diciembre del 2015, de que este juicio, de este debate, es una consecuencia directa, tal vez la primera de la serie. Esta vez entonces diré, será una excepción. Mis grandes maestros y conductores políticos, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, me enseñaron algunos conceptos básicos. Primero, que cuando se emite un pensamiento o premisa, hay que tener bien en claro desde qué lugar se habla, y qué o quiénes nos llevaron hasta allí, y sobre todo a quién está dirigido nuestro mensaje. Ellos expresan claramente que sea cuales fueran las premisas anteriores, nunca nuestro discurso, nunca nuestra emisión, por más adversas que sean nuestras condiciones en ese momento, deberán hacer del odio, ni del rencor, ni de la revancha. Dicen ellos que ninguna acción política que se haga sin tener en cuenta lo antedicho va a ser proactiva, es decir, que va a ser útil, va a ser claramente neutralizada por esos sentimientos negativos. Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, expresada claramente en la apertura legislativa del año 2016, pidiendo luego, meses más tarde, mi detención en forma pública, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada nacional con la que Garabano, el ministro de Justicia actual, sostiene hoy una disputa pública por el mismo tema por el que pidió mi prisión preventiva. Pareciera ser que entre tantos arrepentidos hoy el ministro es uno más. Y hoy parece haber cambiado de opinión. Todo, lamentablemente, muy patético. Recuerdo también, y recordemos también, que este juicio se llama 11-2. Es porque hubo un 11-1, que si bien tuvo una sentencia que fue luego ratificada por casación con algunas modificaciones, durante todo el transcurso de 11-1 no fui mencionado, al igual que en la primera instrucción del doctor Bonadío. Ahora bien, en la última frase de la sentencia producida por el Tribunal Oral Federal del juicio 11-1, unos pocos días, 20 días diría yo, después del discurso de Macri en el Congreso, el 1 de marzo del año 2016, allí casi por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo, me metieron por la ventana. Y utilizo el plural porque Macri lo impulsó, por no decir lo ordenó, pero para llegar a hoy hubo muchas otras manos que hicieron posible que yo hoy esté aquí. Esto que hasta aquí relaté es absolutamente objetivo y está perfectamente documentado en los medios de prensa, en los que está claro que no tengo la menor capacidad de influencia. También fue objetivo y veraz que este juicio debía comenzar, y efectivamente comenzó unos 15 días antes de las elecciones legislativas del año 2017. También esta agenda política de Garabano, ordenada por el presidente, hizo que a los 3 días de las elecciones legislativas del año 2017 fuera detenido por una causa cuyos fundamentos están reñidos con los principios más elementales del derecho,
y las más básicas premisas de equidad ante la justicia. Cualquier duda, consultar la llamada doctrina Irurzun. Yo, sin citar hoy, sin dudas, la denominaría Irurzun Lorenzetti, quien en la apertura del año judicial expresó y con denuendo puso para encontrar un tribunal, el denuendo que puso para encontrar un tribunal acorde a esta causa. Esto no son palabras mías, son palabras del doctor Lorenzetti, a partir de conversaciones que tuvo con uno de los querellantes privados. Esto es absolutamente público, está en las redes, en los medios de comunicación, en las cadenas de televisión, y lo verdaderamente tremendo es que no lo mencionó al pasar, sino que se jactó de ellos. ¿Qué esperanza de justicia puedo albergar yo hoy en mi corazón? No quisiera referirme a este tema, pero si lo ocultara, no estaría conforme con mi conciencia. Me refiero a la argumentación expresada por el vicepresidente Amado Boudou, otro preso político condenado por este gobierno, cuando recusó al señor presidente de este tribunal, el doctor Bertucci. Todos saben que no soy abogado, pero uno de los términos que ustedes los abogados utilizan en latín es strepitus fori, que existe con este tema, que es inocultable, hace ruido, se ve, se nota, y además hoy está materializado concretamente a través del decreto 835 del 2018 del omnipresente Macri, demasiado obsceno, todo demasiado procaz. Y no me refiero al fondo de la cuestión, no hago cuestiones respecto a la valoración técnica, a la capacidad y a los antecedentes del doctor Bertucci, sino a la forma. Sé la debida formalidad en los actos y hechos jurídicos es algo importantísimo en la profesión de ustedes. Los letrados, de ustedes los letrados, a tal punto que a veces a nosotros los legos nos parece ridícula y hasta en exceso, hasta que nos toca estar aquí como imputados. Entonces ahí vemos la importancia de las formas. Pero como cristiano tengo y debo tener esperanza en la buena fe de todas las personas, a pesar de vivir en un país donde el presidente alienta a la policía a disparar por la espalda. En estas jornadas tan difíciles de agravios y mentiras expresados por el fiscal García, luego de ver claramente durante el debate su indiferencia y su sospechosa falta de actitud inquisitiva ante testigos trascendentes para la causa, daba toda la impresión que ya tenía hecho su dictamen o alegato final cuando empezó este juicio. Quisiera hacer especial mención a los representantes de la OA y expresar formal queja por el rol ruin, miserable, agraviante, tendencioso, falso y mentiroso, y a mi criterio inadmisible, por la flagrante injerencia de esta oficina del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y reiterar nuevamente que esto no es porque haya un cuestionamiento a la oficina anticorrupción en sí en forma institucional, sino a esta oficina anticorrupción que está comandada por una funcionaria inepta, habilitada por un decreto ilegal del presidente Macri, que ahora mismo está investigada por corrupción. Fíjese en qué punto estamos, que la secretaria anticorrupción está investigada por corrupción. Ante esta situación planteada, que me generó un abatimiento y conmoción espiritual, agravada por mi condición de injusta presión, agudizada sobre todo en estos alegatos de más de 7 horas de lectura monocorde, con construcciones sintácticas y semánticas deplorables desde lo literario, sin entrar en los argumentos legales que demolieron luego mis abogados en sus alegatos. Reconozco que luego de muchos años, y ante este escenario tan cruel, duro y penoso, y siguiendo mis convicciones, forjadas en la fragua de Néstor Kirchner y Juan Perón,
Y como decía en un comienzo, decidí hacerlo también releyendo los libros santos, el Evangelio, desde mi fe religiosa, porque era la única forma de acercarme a la paz, a la serenidad y al ejemplo que necesitaba ante tanta vileza, crueldad e injusticia, para poder fundamentar con seriedad y proactividad política estas mis últimas palabras en este juicio, recurriendo a la transcripción textual y al principio redactada por mí de unos versículos de los santos evangelios, según San Juan y según San Mateo. Comenzaré con el Evangelio de San Juan, haciendo primero un resumen a modo de prólogo y luego transcribiré lo fundamental literalmente. En la descripción que este apóstol hace de lo sucedido cuando Jesús es traicionado y entregado por Judas Iscariote, el primer arrepentido del cristianismo, al Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso judío en la Palestina romana, esta detención se produjo en el Monte de los Olivos, y desde allí fue conducido a la casa del jefe de dicho tribunal, llamado Caifás, en una parodia de juicio que allí le hicieron, poniéndole 2 testigos falsos, que atestiguaron que Jesús había dicho que podría destruir el templo de Jerusalén y reconstruirlo en 3 días con mayor brillo y esplendor. Me recuerdan claramente a los testimonios del perito Brito y del auditor de Spuy en este juicio. Sus testimonios fueron mentirosos y fraudulentos. No hace falta aclarar que Caifás, al igual que ya tenía escrita su imputación y alegato antes de que Jesús se presentara ante el Sanedrín, igual que el fiscal García en este juicio. Luego lo llevaron ante quien era, según las leyes del Imperio Romano, su juez natural, el pretor, que en ese momento histórico era Poncio Pilato. Ahora relataré textualmente de San Juan y San Mateo el diálogo y el drama que se desarrolló entre nuestro Señor Jesucristo y Poncio Pilato. Escribe San Juan, le dice Jesús a Pilato, bien, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, exe homme, aquí está el hombre. Crucifícale, crucifícale, dijeron los principales sacerdotes y alguaciles. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él delito alguno. Entonces, entrando otra vez en el pretorio, le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó una fuente con agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Este último versículo pertenece al Evangelio según San Mateo. Para finalizar, las víctimas de la tragedia del accidente de Once y el asesinado maquinista Andrada necesitan que haya oídos para escuchar la verdad, tal como le dijo Jesús a Pilatos, y además que nadie se lave las manos, cualquiera sea la decisión que a partir de ello se derive, o mejor dicho, que a partir de la verdad deba tomarse. Si no fuera así, no habrá justicia, y sin justicia no habrá paz para las víctimas, y si ellos no tienen paz para el descanso eterno que nos reclaman, ninguno de los aquí presentes la tendremos. Más temprano que tarde, si no lo hacen los hombres, Dios nuestro Señor guardará justicia. Y créanme, la historia nos muestra que cuando sí sucede, Él es implacable. Alabado sea su nombre y espero fervientemente que se haga justicia. Muchísimas gracias.